Estamos de regreso para hablar con Tony Karam, maestro budista y fundador de Casa Tíbet México. Tony, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Tony, gracias por tomarnos la llamada. Pues mira, es un momento muy complicado, creo yo, emocionalmente, porque muchos tenemos miedo, pero también hay un sentimiento de repente de sálvese quien pueda, de poca solidaridad en algunos casos. Hemos visto también experiencias de discriminación, historias de vecinos, por ejemplo, que le niegan la entrada de víveres a personas que viven ahí que han contraído el virus. Falta de solidaridad, quizás se podría llamar de compasión, no sé. Quería preguntarte, Tony, ¿cómo podemos entender las emociones que estamos experimentando en este momento desde una perspectiva budista? Y sé que hay poco tiempo y que esta respuesta podría tomarte 2 o 3 horas, pero quizás hoy nos puedas decir 2 o 3 cosas al menos. Bueno, pues yo creo que desde mi perspectiva lo más importante es que en este momento nosotros tratemos de cultivar 3 cualidades. La primera es una de calma, la segunda es una cualidad que siento es muy importante y esencial para un tránsito como es este, que es el de la claridad, y el último elemento que debemos de tratar de reforzar es el de la bondad. Entonces, ¿qué entendemos por calma? Pues la capacidad de mantener un estado y condición de equilibrio, aun cuando nosotros nos topamos con diferentes elementos de adversidad. Yo creo que esto es algo que nosotros podemos actualizar a través de 2 diferentes vías, relativamente simples de hacer presentes en nuestras vidas. La primera es el evaluar y atender una circunstancia en su justo en medio, el vivir momento a momento, el estar presentes, el no dejarnos llevar por los temores futuros, por estar presente, porque lo único que tenemos es finalmente eso, ¿no? Al mismo tiempo creo que es muy importante que nosotros cultivemos un sentido de entendimiento de la naturaleza transitoria y permanente de todas las cosas. Todo pasa y también esta crisis de salud lo hará, ¿no? Nosotros podemos abordarla con un estado mental de paranoia, con un estado mental de intranquilidad, de miedo, y esto lo único que hace es, pues naturalmente agrava esa condición y circunstancia y también las defensas con las que contamos para poderla confrontar, dado el hecho de que no solo como así lo apunta la tradición budista, sino también hoy en día la propia medicina, cuando nuestra mente está secuestrada por diferentes tipos de aflicciones, como es la preocupación y como es la ira, etcétera, pues esto también afecta de forma significativa a nuestro sistema inmunológico, por lo tanto nuestra capacidad de reacción a pues una enfermedad o a algún desequilibrio como lo es en este caso el del COVID-19. Esta entonces calma nos puede llevar a cultivar una mente de claridad. Y esa mente de claridad nos permite evaluar la circunstancia, entenderla, ver qué es lo que en la misma es pertinente, en oposición a exagerar sus cualidades negativas, al dejarnos llevar por información chatarra, al entrar en un estado de absoluto desequilibrio emocional, ya sea de hipersensibilidad o de insensibilidad o una sensibilidad en pleno desequilibrio. Y finalmente esto nos lleva al último elemento que siento es central para esta transición y dificultad, que es el cultivo de la bondad. Y la bondad tiene que ver con el entendimiento de la interdependencia. Esta es una circunstancia en la que todos estamos involucrados, por la que todos transitamos y la vamos a poder sobrellevar de una forma mucho más exitosa si trabajamos los unos con los otros en un espíritu de bondad y de compasión, en oposición a un autocentrado, egoísta y que pues está dominado por una visión autocentrada y por lo tanto pues equívoca de esta condición y circunstancia. Creo entonces que estos 3 elementos pueden en efecto ser centrales: el cultivo de la claridad, el cultivo de la calma y el cultivo de la bondad. La bondad, Tony, que imagino que, bueno, mencionaste la compasión. A veces en nuestra cultura se piensa que la compasión es algo así como tenerle lástima a alguien. En realidad, la compasión en la tradición budista no tiene que ver con la lástima,
¿Podrías profundizar un poquito más en qué es la compasión y cómo nos puede ayudar en este momento? Pues la compasión se contempla en la tradición budista como el reconocimiento en torno al hecho de que todos los seres por igual desean dejar de sufrir y todos los seres merecen trascender sus dificultades y problemas. La compasión es la capacidad de empatía para con el sufrimiento de otros y el deseo de poderlo aliviar a través de nuestros propios talentos y habilidades. Esto es algo que nosotros podemos lograr al también tener en cuenta que este es un motor primario en nuestras vidas. Todos deseamos ser felices, de la misma manera que todos deseamos trascender el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Y que lo único que nos diferencia a unos y a otros son los métodos que utilizamos para lograr este objetivo. Algunos empleamos métodos adecuados, mientras que otros empleamos métodos inadecuados, pero no lo hacemos dominados por una especie de maldad interna, sino simplemente por confusión o ignorancia. Pero todos, en efecto, deseamos ser felices y dejar de sufrir. Interesante. Y lo que nos dices es que mientras estemos más tranquilos y en paz y al mismo tiempo vamos a estar mejor preparados Para lidiar eventualmente si nos llegáramos a contagiar. Nuestro propio sistema inmunológico reaccionaría mejor en efecto. si llegáramos a contagiarnos. Eso me parece muy interesante. En efecto, por ejemplo, dentro del ámbito de la medicina tibetana, que es uno de los sistemas médicos más antiguos del mundo, pues precisamente se subraya y exalta el lugar que tiene el estado mental y el ánimo de la persona en el contexto de la enfermedad. A menudo inclusive se dice que este representa un porcentaje significativo de la misma. Así que si nosotros somos capaces de mantener un estado de quietud, de objetividad, uno que no exacerba y exalta lo negativo, porque finalmente, como decía William James, el padre de la psicología clínica en Occidente, en este momento lo que nosotros atendemos es nuestra realidad. Así si entonces lo que atendemos es simplemente lo negativo, nos damos a un sentido de paranoia, exacerbamos las condiciones pues oscuras y destructivas de nuestro entorno o de la circunstancia por la que transitamos, eso va a ser nuestra realidad. Y al mismo tiempo esto tendrá un impacto significativo en la energía que empleamos para lidiar con esas condiciones, que le robamos y restamos precisamente al sistema inmunológico. En contraste, si nos encontramos tranquilos, que no quiere decir ser irresponsables, pero simplemente lidiar con estas circunstancias con equilibrio mental y emocional, pues esto nos va a facultar, por un lado, a generar esta actitud de claridad que nos permita ver las cosas como son y no tergiversar a las mismas o distorsionarlas. Y al mismo tiempo lidiar con ellas en una condición de ecuanimidad, lo cual va a fortalecer pues nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de respuesta a la enfermedad, pero también nos va a ayudar a lidiar con lo que sea que suceda de una forma constructiva y edificante, claro, de tal manera que esto se convierta más bien en un don, en una oportunidad de desarrollo y madurez, en oposición a un problema y una dificultad. Tony, ¿qué nos puedes decir acerca del miedo? Ayer platicamos con un psicoanalista, él hace una diferencia entre el miedo, por ejemplo, el miedo y la ansiedad. Y yo lo que entendía de lo que él decía es, el miedo hasta cierto punto es algo natural y en determinadas circunstancias puede ser útil, entre comillas, porque nos permite, es la fuerza que de repente nos permite reaccionar ante una situación determinada. Si no tuviéramos ese miedo, tal vez no tendríamos la adrenalina para salir corriendo si un león viene detrás de nosotros. Y en cambio la ansiedad ya es algo así como una cosa que nos construimos en nuestra cabeza y que podría ser ese chango vuelto loco que nos está hablando y nos hace sobre reaccionar. No sé si en este caso podríamos también, a partir desde la perspectiva budista, sacar una lección acerca de el miedo y cuál es la mejor forma de manejarlo, porque creo que hasta cierto punto es natural que todos en este momento tengamos miedo. Bueno, yo creo que existen dos diferentes tipos de miedo o temor. Uno, que es necesario, es un elemento que acompaña al instinto de supervivencia y preservación, y el otro, una expresión equívoca de la cognición o de la percepción que tenemos del mundo, que se centra en la exageración
o que se centre en la distorsión y que tan solo nos produce precisamente ansiedad y conflictividad en general. Entonces, la primera dimensión del miedo como un aspecto primario de nuestro instinto de preservación es el que nos alerta de algún elemento que puede ser para nosotros peligroso. Nos alerta en torno a la importancia de exaltar la atención y la claridad para poder reaccionar a la misma. El no sentarnos, el no ignorarlo, el no distraernos en ese momento que puede ser de un importante significado. Ese tipo de temor es siempre útil, insisto, es un mecanismo de supervivencia evolutivo en los seres vivos y particularmente en el ser humano. Pero el problema es que nosotros partimos de ese temor y lo exacerbamos y lo mezclamos con una actitud de aversión en donde exageramos las cualidades negativas de esa condición y circunstancia o le superimponemos esa condición y circunstancia a cualidades negativas que en realidad no posee, no tiene o no tuvo o no puede tener. Nos aferramos a esa condición y esto pues lo interpretamos como una fuente genuina de dolor, de sufrimiento, de peligro, de conflictividad, ignorando el hecho de que las circunstancias con las que nos topamos en la vida tan solo operan como causas cooperativas en la construcción de nuestra experiencia, pero que lo que determina la construcción de nuestra experiencia son causas subjetivas, y es particularmente el punto de vista o la manera en que interpretamos esa situación y circunstancia. Entonces, si nosotros interpretamos esa situación y circunstancia de una forma aflictiva, no vamos a poder lidiar con ella de forma constructiva y eficaz. Pero si nosotros somos capaces de interpretar esa circunstancia de una forma que nos sea edificante y constructiva, de la que podamos derivar algún tipo de aprendizaje, esa circunstancia, sin importar su contenido, su naturaleza y su expresión, será una herramienta de desarrollo evolutivo y emocional para el individuo. Así que hay que distinguir entre el temor sano y el neurótico. Claro. Y el que debemos de promover es el primero y el que debemos de evitar es el segundo. Pues yo con eso me quedo, Tony, con distinguir entre el temor sano y el neurótico. Y me quedaría muchas horas platicando contigo, pero lamentablemente se terminó mi programa. Pero creo que, bueno, de la tradición budista hay muchísimo que aprender y ojalá, Tony, que podamos volver a conversar en este espacio. Gracias, Tony. Te lo agradezco mucho y buenas noches. Y cuídense todos. Gracias, Tony. Pues gracias también a ustedes, gracias por seguirnos. Escríbanos, mándenos su historia, cuéntenos cómo están viviendo el coronavirus, cuéntenos qué están sintiendo, eso es importante. Y vamos a discutir aquí también las emociones, porque no todos son datos duros, no todo es qué dijo López Obrador en la mañana. También es importante qué pensamos, qué sentimos y qué podemos hacer para que este momento tan difícil de la pandemia que estamos viviendo sea más llevadero. Gracias y buenas noches.